estás en TV Cristiana al encuentro con Dios. Lo llevaron a la tumba, teniéndole mucho amor, con perfume, óleo y mirra, ungieron a mi Señor, lo envolvieron con los lienzos, sintiendo mucho dolor. Luego vienen los soldados, sellan la piedra por fuera. Al tercer día vino un ángel, moviéndola pa' que huyera, no pa' que saliera Cristo, fue pa' que entraran y vieran. Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Cristo el Señor. Ya estás derrotado, diablo mentiroso. Muerte, dime dónde está tu aguijón. Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Cristo el Señor. Ya estás derrotado, diablo mentiroso. Muerte, dime dónde está tu aguijón. Estás en tu programa. Gloria sea a nuestro Dios, aleluya, bendito sea nuestro Señor. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios, porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios, porque no hay nadie más bueno que nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario, para que cada uno de vosotros tuviéramos la oportunidad de alcanzar la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Ya estamos con ustedes en vivo y en directo desde nuestro set de televisión Al Encuentro con Dios TV, desde Chimbote, Ancash, Perú. Como todos los días de lunes a domingo, estamos siempre compartiéndolos el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nuestros amigos, de nuestro público que nos ve, de nuestros hermanos que nos siguen a través de nuestro Facebook Al Encuentro con Dios TV. Bendito sea nuestro Señor. Ya está el pastor Sixto Gómez Ayala aquí con nosotros. Él es el portador del mensaje de la palabra de nuestro Señor. Y vamos entonces a poner mucha atención para recibir lo que Dios tiene para cada uno de vosotros. Hermano Sixto Gómez Ayala, Dios me lo bendiga. La gloria sea a nuestro Señor. Dios le bendiga, hermanos Cisneros. Dios bendiga también a toda la audiencia de TV Cristiana, Al Encuentro con Dios. Estamos en esta hora para poder compartir la palabra del Señor y poder llegar a vuestros corazones con esta hermosa palabra que cada día nos reconforta, nos ayuda a restablecernos para mantenernos, hermanos, firmes y fieles en el Señor. Vamos a compartir la palabra de Dios en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 5, del versículo 1 hacia adelante. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo
y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. Y él que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y le dio aviso a los judíos que Jesús era el quien le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos a orar, hermanos, por esta bendita palabra que hemos tomado como lectura en esta tarde, para poder de ella sacar la esencia, la parte principal que alimenta nuestro espíritu o nuestra alma. Oremos, hermanos. Te doy gracias, Señor, en esta tarde por permitirme poder estar aquí en los ambientes de TV Cristiana, al encuentro con Dios, para poder compartir tu palabra, Señor. Que no haga mi propia voluntad, sino que tú seas el quien obres a través de mí, Señor. Y seas tú quien puedas llegar a los corazones, Señor, que en estos momentos pueden estar pasando aflicción, tristeza, dolor, necesidades, Señor. Seas tú, Padre, quien llegues a su corazón y puedas poner el alivio, la paz y la tranquilidad que necesita nuestra alma cuando está afligida o agobiada. Gracias, Señor, por eso recurrimos a tu palabra y que seas tú el quien, Señor, obres a través nuestro. Gracias te damos y en esta tarde, Señor, tu palabra la expresaremos con la ayuda tuya, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bien, hermanos, gracias al Señor por la lectura de la palabra de Dios que en esta tarde hemos tomado para poder compartir y sacar de ella el mensaje para esta tarde. En el día anterior, o sea, el día lunes, hermanos, habíamos hablado acerca de el hijo de un noble, de un oficial del Imperio Romano, en la cual tuvo una enfermedad incurable y este hombre pues había ejercido fe. Claro que a un principio habíamos dicho que él había, antes de presentarse a Jesús, él había dicho: sí, yo voy a ir a buscarle a este hombre llamado Jesús, y si él lo sana a mi hijo, entonces yo creeré en él y creeré verdaderamente que él es el Mesías, el enviado de Dios. O sea, puso condiciones, ¿no? Esto nos enseña la palabra de que este hombre puso condiciones para poder recién creer en él. Pero vemos, hermanos, que Jesús conocía la intención de su corazón cuando llegó hacia él, porque delante de los ojos de Dios, hermanos, somos cartas leídas. A Dios no lo podemos engañar con qué intención nos presentamos. Así es que Dios le dijo bien claro: porque has visto, porque ves señales y prodigios, crees, le dijo, ¿no? Creerías. Entonces, hermanos, más él, hermano, volvió a confesarle y decirle pues que le acompañara para que fuera con Jesús hacia Caná, a este pueblito de Caná, porque ahí estaba Jesús y el oficial era de Capernaum, o sea que él quería llevarlo a Capernaum, donde estaba su hijo enfermo. Bien, hermanos, entonces Jesús le responde y le dice: ve, tu hijo ya está sano. Lo que Jesús quería es que este hombre ejerza su fe,
que crea verdaderamente. Y este hombre, verdad, creyó, sí, creyó, puso en acción su fe, creyó en Jesús y ya no tuvo esa urgencia de regresar para confirmar y tratar de regresar rápido a su pueblo para poder confirmar si era cierto lo que Jesús le había dicho, que está sano. No, no, no. Él creyó a la palabra de Jesús. Entonces él se sintió en ese instante tranquilo, sereno, porque verdaderamente lo reconoció a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como un enviado de Dios. Y por lo tanto él tuvo paz y tranquilidad en su corazón. Así es que no regresó ese mismo día a su pueblo, sino esperó al otro día. ¿Por qué? Porque él estaba bien seguro que la palabra dicha por Jesucristo era verdad. Eso es lo que nos enseña en este tiempo, que tenemos que creer antes de poder recibir la bendición y no ponerle condiciones a Dios. Bien, estas cosas sucedieron allá en Caná, hermanos, y ahora habíamos leído, un párrafo de la palabra del Señor, pero después de lo que aconteció estas cosas, hermanos, este milagro ahí en Caná, con el oficial del ejército de Roma, entonces del imperio de Roma, entonces, hermanos, Jesús se fue a Jerusalén, porque estas cosas sucedieron en Galilea. Entonces Jesús, como llegó la fiesta de los judíos, allá en Jerusalén, entonces Jesús fue a Jerusalén. Y cuando él está pasando por un estanque, hermanos, había llegado a Jerusalén y nos dice la historia de que Jesús en un momento estuvo a solas y salió solo. Él no estaba con sus discípulos, salió a caminar, salió a meditar, salió a meditar en las cosas del Señor. Y justo llegó al estanque de Betesda y entró él a ver ahí a ese lugar y pudo ver, hermanos, a muchos enfermos, muchas personas que en realidad necesitaban de un milagro y justo estaban esperando en este estanque que se agitase el agua, porque el agua se agitaba de tiempo en tiempo, dice la palabra del Señor, y que un ángel descendía y cuando se agitaba el agua y el agua dejaba de agitarse, entonces el primero que entraba al estanque, al agua, se sanaba. Y ahí estaba Jesús. Había visto a todos y todos tenían necesidad de un milagro, de una sanidad. Y Jesús por él los hubiese sanado a todos, porque grande es el amor de Jesús. Pero Jesús también, hermanos, era un día de reposo, dice la Biblia. Y el día de reposo los judíos los gobernantes, lo habían vuelto tan tradicional, tantas normas habían aplicado al día de reposo, que si no lo respetaban, ellos sancionaban, aplicaban según ellos la ley. Y por eso, hermanos, que Jesús no quería que las cosas se apresuren antes que se cumpla el tiempo. Jesús sabía que él tenía que morir para redimirnos de nuestros pecados, pero aún no era la hora todavía. Por lo tanto, Jesús, si provocaba esta sanidad, de repente a todos los sanaba, entonces, hermanos, iba a provocar un rencor, una persecución hacia él de parte de los gobernantes. Por eso es que Jesús miró a todos y pudo ver a un paralítico que verdaderamente estaba en extrema pobreza. De repente los otros tenían a su lado un familiar que los ayudaba en su necesidad cuando el agua se agitaba. Pero este hombre no había quien le ayude y estaba postrado en cama. Era paralítico, no podía moverse, como de repente lo hacían las otras personas que también estaban enfermas, pero no estaban paralizados su cuerpo.
y ellos podían moverse más rápido. Y este hombre llevaba 38 años allí. Su fe no desfallecía de este hombre, él persistía, a pesar que no tenía la oportunidad, pero él estaba allí, perseverando. Hermanos, y Jesús se acerca al paralítico, le escoge a él, vio su necesidad y le dice, y Jesús se agacha, se inclina para dialogar con él y le dice, ¿quieres ser sano? Cuando este hombre escucha estas palabras, quiere ser sano, como que se sintió aliviado, como que se sintió fortalecido, como que se sintió que venía ayuda de parte de este hombre llamado Jesús. Pero luego ese ánimo se desvaneció y le comenzó a decir a Jesús, llevo 38 años aquí postrado esperando que alguien me haga llegar hacia el estanque para poder meterme en el estanque cuando las aguas se agitan. Pero no hay nadie quien me ayude. Y cuando yo hago el intento, otros que están en mejor condición que yo llegan primero. Y yo me quedo allí. Y Jesús mirándole, le declara la palabra, hermanos. Y le dice, levántate, le dice. Es la siguiente palabra que le dice Jesús. Levántate. Este hombre, hermanos, podía haber tenido duda, podía haber dudado. ¿Y cuántas cosas podía haberse metido en la mente? Pero este hombre obedeció, este paralítico obedeció a esta palabra que le dijo, levántate. Él no dudó, él creyó. Y comenzó a accionar. Entonces él hizo esfuerzo por levantarse. Y comenzó a levantarse y sintió, hermanos, que sus huesos se le fueron fortaleciendo. Y conforme él se iba levantando, sus huesos iban, hermanos, fortaleciéndose, teniendo energías, hasta que se paró. ¿Por qué ejerció fe? Porque creyó. Estaba tan necesitado, necesitaba de esta sanidad, por eso es que él no dudó en nada. No puso ninguna duda, sino creyó a la palabra que le dijo Jesús. Se levantó creyendo que sí podía ser levantado. Y cuando ya se levantó, Jesús le dice, levanta tu lecho y vete, y anda, y vete. Y él se volvió a inclinar, a recoger su cama, una estera y una manta, vamos a llamarlo así, ese era todo lo que él tenía. No tenía más. Y cargó, hermanos, lo envolvió y lo cargó y se fue. Cuando él se volvió a levantar, una vez que levantó su lecho, su cama, él se levantó, hermanos, y pudo darse cuenta que él ya estaba bien. Y entonces se levantó
para darle gracias a este hombre que le había dicho, que le había sanado por la palabra. Pero Jesús ya no estaba allí. Jesús ya no estaba. Jesús se fue y lo dejó a él. Entonces, hermanos, este hombre salió, cargó su cama y salió a la calle y se fue cargado su cama. Y en el trayecto, hermanos, lo encuentran los gobernantes, los judíos, los sacerdotes. Y le dicen y le llaman la atención por qué estaba cargando esa carga en el día de reposo. Eso era violar los preceptos de Dios. Estaba desobedeciendo las ordenanzas de Dios. Hermanos, y este hombre le dice, cuando los judíos le preguntan, ¿y quién te ha sanado? ¿Quién te ha ordenado? Porque él le dice, bueno, a mí me han ordenado que yo cargue mi cama y me vaya. Por eso yo lo estoy cargando y me estoy yendo. ¿Y quién te ha ordenado eso? ¿Quién te ha autorizado? La pregunta es, ¿estos gobernantes no sabían acaso quién era aquel hombre que le había ordenado? Ellos sí sabían, ellos sí conocían, porque el único quien se atrevía a dar esta orden era este Galileo llamado Jesús. Ellos ya lo conocían. Jesús ya había hecho la purificación en el templo, ya los había botado a los cambistas, a todos. Jesús había hecho obras de sanidad y ellos bien lo sabían. Pero ¿sabes? Ellos creían, ellos querían que este hombre sea testigo cuando lo iban a juzgar a Jesús. Querían que este hombre sea un testigo, que él afirme y diga verdaderamente que este hombre llamado Jesús le dio la orden para que cargue su lecho y profane la palabra de Dios. Eso era lo que ellos buscaban. Hermanos, podemos ver aquí que esto motivó a que los judíos, hermanos, tomen represalias contra Jesús. Entonces, hermanos, Jesús volvió a ir al templo y ahí se encuentra nuevamente con este hombre paralítico, que había estado paralítico. El hombre no lo conocía a Jesús, pero Jesús se acerca a él y le dice, ya estás sano. Como quien decirle, bueno, ya estás contento, estás sano. Bien, me alegro por ti. Pero Jesús le dijo que ya no lo vuelva, que no vuelva a cometer los errores que había hecho. Que ya no vuelva a pecar, que siga adelante y que crea en Dios. Para que ya no peques más, le dijo. Porque nos da a entender, hermanos, que esta enfermedad de parálisis que había en este hombre era por causa de su desobediencia a Dios, por causa de su pecado. Por eso Jesús le dijo, ya no peques más, para que no te vuelva a dar una recaída, para que no te vuelva nuevamente la enfermedad y empeore las cosas. Sigue adelante, mantente firme. Ejerce esa fe, ese avivamiento que tienes, porque dice que él se fue al templo llevando su ofrenda a Dios en agradecimiento por la sanidad que había obtenido. Hermanos, sí, y cuando el hombre se da cuenta que verdaderamente este hombre llamado Jesús era el quien lo había sanado,
Entonces, hermanos, él inocentemente se fue a los judíos y les explicó y le dijo, el quien me ha sanado, el quien me dio la orden para cargar mi lecho y el quien me ha sanado de mi parálisis en el día de reposo, es Jesús. Ustedes lo conocen. Y por esto, hermanos, los judíos trataron de encontrar una acusación contra Jesús para inmediatamente declararle reo de muerte. Por eso Jesús fue llevado al Sanedrín para ser interrogado. Y la intención de los gobernantes era condenarle a Jesús. Eso era lo que ellos querían. Pero lamentablemente no tenían pruebas eficientes para condenar a muerte a Jesús. Ellos sabían, los judíos sabían, que ellos no tenían potestad para declarar o condenar a muerte a una persona. Eso pasaba a manos de los romanos, a las autoridades romanas. Ellos eran los únicos quienes tenían potestad de poder, hermanos, ejecutar una sanción de muerte. Los judíos no podían. Ellos podían ejercer otras leyes que les facultaba de parte de Dios, pero menos la pena de muerte. Por lo tanto, para llevarlo hacia el tribunal y ser juzgado por las leyes romanas, tenía que haber pruebas eficientes para ser condenado a muerte. Si no lo había, por las puras lo iban a llevar. Y los judíos sabían, porque ellos conocían la ley romana, ellos sabían que con esta acusación no iban a poder obtener la orden de que Jesús fuera crucificado o llevado a muerte. Por eso, hermanos, que ellos trataron de buscar de una y otra la manera de encontrar en Jesús una falta o una violación a la ley, tanto la ley de Dios como a la ley romana, para que sea sentenciado a muerte. Hermanos, por esta razón es que Jesús nos da una enseñanza, hermanos, de lo errado o equivocado que estaban los judíos. Si es cierto que Dios santificó el día de reposo, que ese día no se debía trabajar, pero hablaba de un trabajo secular. Quiero decir que solamente se debería dejar cesar el trabajo con las cuales nos ganamos la vida. O sea, el trabajo secular, el trabajo laboral, en la cual nos ganamos el pan de cada día, el sustento, ¿no? Ese trabajo era el que debería de cesar, pero no el trabajo en la obra del Señor, el trabajo santo que Dios le había hecho santo ese día, en la obra del Señor. Y lo que Jesús había hecho no estaba violando la ley de Dios, no estaba violando los mandamientos de Dios. No. Jesús estaba haciendo una obra, un trabajo santo, un trabajo consagrado a Dios que estaba dentro de la obra de Dios. Entonces, hermanos, los demás, digamos, restricciones que había puesto los gobernantes judíos eran ya, digamos, de ellos, normas de ellos, preceptos de ellos, saliéndose de la ordenanza de Dios. Entonces, hermanos, Dios sabemos que separó el día de reposo y lo hizo santo para que nos dediquemos ese día en el trabajo santo de la obra del Señor, para que en ese día, hermanos, visitemos al enfermo,
visitemos al encarcelado, hagamos obras, la obra de Dios en otras palabras. Eso es un trabajo, pero es una obra santa. Entonces Dios paralizó el trabajo laboral o secular o natural para que el hombre se dedique un día para el trabajo de la obra de Dios, íntegramente. Para eso, hermanos, lo separó este día y el Señor lo hizo. Ese día, el día del Señor, el día del reposo. Entonces, hermanos, pero los judíos habían tergiversado la palabra de Dios. Como en este tiempo también a veces está sucediendo, hermanos. A veces cuando no escudriñamos la palabra, entonces tenemos un concepto erróneo de lo que nos dice la palabra del Señor. Pero Jesús ha venido, hermanos, para hacernos volver del camino que estamos equivocados al camino de la verdad. Para eso vino a los judíos, vino a su pueblo. Ellos estaban equivocados y Jesús vino para instruirles, para hacerles ver que estaban equivocados y que ellos se habían desviado de la verdad de la palabra. Y Jesús vino para hacerlos entender, pero ellos no quisieron entender. Ellos endurecieron su corazón, se dejaron llevar por el enemigo. Por eso es que, hermanos, la acción que cometían estos gobernantes era inducido por el enemigo, por Satanás. Satanás les estaba utilizando a ellos y ellos no se daban cuenta. A pesar que ellos eran instrumentos de Dios, eran escogidos por Dios para hacer cumplir la ley, hacer cumplir su palabra, para que puedan enseñar la palabra de verdad a la población hebrea, para que de ahí salgan, hermanos, los mensajeros de Dios llevando la palabra a los demás países. Pero estos fueron los primeros que quebrantaron las normas de Dios, haciendo su propio parecer. Y eso es lo que está sucediendo, hermanos, en este tiempo. El enemigo está metiéndose aún dentro de las iglesias para no hacer la voluntad de Dios, sino hacer nuestro propio concepto, nuestro propio parecer. Y ponemos normas que a veces ni siquiera se pueden cumplir. Y eso es lo que sucedía con los judíos. Hermanos, llegaron al extremo de que no podían encender fuego en el día de reposo. No podían hacer otras cosas que Dios ni siquiera los había prohibido. Ellos lo prohibieron. Entonces, por eso es que se salieron del camino de la verdad para hacer su propio parecer. Por eso, hermanos, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, hermanos, nos habla las verdades en su palabra. Y por eso, hermanos, escudriñemos, leamos la palabra con entendimiento, pidámosle la dirección a Dios para que a través de su Espíritu Santo podamos cada día entender la palabra y poder, hermanos, su palabra hablar al pueblo. Una palabra con entendimiento, una palabra con sabiduría, no con tu propia sabiduría, no con tu propio entendimiento, sino con la sabiduría de Dios que viene a través del Espíritu Santo. Si estas cosas hiciéramos cada día, créanme, hermanos, que Dios transformará cada día nuestra vida. Y comenzaremos a ejercer las cualidades, las virtudes que Dios nos ha dado para poder llegar a mucha gente necesitada con su palabra bendita. Dios bendiga, hermanos, en esta tarde su palabra que lo hemos expresado en esta hora y haya podido llegar a vuestros corazones. Dios bendiga, hermanos, en el nombre del Señor a cada uno de ustedes. Amén. Gracias, hermanos. La gloria sea a nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor, porque nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gracias a Dios que podemos alcanzarle desde aquí, desde esta plataforma a través de las redes sociales, el mensaje de salvación para su alma. Conozca a Jesucristo, el único que puede perdonar sus pecados y salvar su alma del infierno. Por eso estamos aquí, para alcanzarle la buena nueva de salvación, tanto a los que no conocen, como también las palabras de fortalecimiento para nuestros hermanos cristianos que aceptaron a Jesús como su Salvador y que deben fortalecer su fe y alimentar su alma con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Ya estamos llegando a la parte final de nuestra programación. Queremos decirles que el día de mañana jueves, estará predicando aquí el pastor Nel Bonifacio Mendieta.
Él es segundo pastor de la Iglesia Misionera Las Naciones, que está ubicada en La Unión, Chimbote, Ancash, Perú. Dios bendiga a nuestro hermano que está contribuyendo con su participación desde este lugar para alcanzar la buena nueva de salvación. Mañana a la 1 de la tarde, todos los días de lunes a domingo, nuestro programa en vivo empieza a la 1 con un mensaje de la palabra de nuestro Señor. Vamos llegando a la parte final con el último tema, luego nos desconectamos del programa en vivo y nos conectamos con el programa grabado, un mensaje a la conciencia expuesto por la misión del hermano Pablo y alabanzas que fortalecerán su fe. Esto durará hasta las 4 de la tarde, bendito sea nuestro Señor, que mi Padre Jehová los bendiga, ahora y siempre, aleluya, gloria sea a nuestro Señor, Dios me los bendiga. Si paramos, no podemos, nosotros somos de los que avanzamos, porque somos Nuevo Chimbote, Perú, todo diferente, todo nuevo. Y esta alabanza dice, hoy he vuelto a recordar para todo el Perú y el mundo entero, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El Dios de gracia está derramando de su misericordia para que los hombres y todo el mundo se acerquen a Dios y le sirvan del corazón. Aleluya, gloria a Dios. Hoy he vuelto a recordar lo que Dios hizo en mí, fue la gracia de su amor que un día me alcanzó. Cuando estaba perdido en el mundo de aflicción, todo se acabó cuando Cristo vino a mí. Es que no puedo dejar de alabarle. Es que no puedo dejar de adorarle. Si mi vida toda es suya, ¿cómo no voy a alabarle? Si mi vida toda es suya, ¿cómo no voy a adorarle? A Jesús, el dueño de mi vida. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y para mi tierra querida, Chimbote, Perú, y para todos mis amigos de los ministerios de alabanza, Ministerio Viento Más Fuego, Ministerio Redimidos, Ministerio Fortaleza, Ministerio Redención y el Ministerio Inspiración. Sigamos alabando y adorando al Dios Todopoderoso. Bendiciones. Y así le cantamos a nuestro Dios, como dice. Hoy he vuelto a recordar, porque yo le he querido poner el que sentado de acá, después le he querido poner la gracia de su amor que un día me alcanzó. Cuando estaba perdido en el mundo de aflicción, todo se acabó cuando Cristo vino a mí. Es que no puedo dejar de alabarle. Es que no puedo dejar de adorarle. Si mi vida toda es suya, ¿cómo no voy a alabarle? Si mi vida toda es suya, ¿cómo no voy a adorarle? A Jesús, el dueño de mi vida. Esforcémonos en la gracia de nuestro Dios, hermano y amigo Miki Cruz y Radio Emanuel por Guadalupito, la libertad. Que Dios te bendiga en abundancia. Y así le cantamos a Dios con el ministerio Renuevo.
familia por Guarmey Ancash, Perú.